Buenas a todos, hoy tengo el auténtico placer de video reseñar este libro. Hace mucho tiempo que quería leerlo, lo tengo desde hace bastante tiempo. La Sociedad por la Preservación de los Kaiju, de John Scalzi. A mí me gusta mucho el tema de los monstruos, Godzilla, etcétera, etcétera, King Kong, o sea, todo lo que es el Monsterverso, como de películas, etcétera, siempre me ha gustado mucho. Y bueno, cuando vi este título, pues me autorregalé el libro hace ya bastante tiempo. He leído críticas muy negativas del libro, de hecho, de gente muy indignada. A ver, erratas tiene el libro, hay alguna cosa que se nota que está producido un poco de aquella manera, pero vamos a ser sinceros, la gente que estamos acostumbrados a leer ciencia ficción, sobre todo más clásica, cuando conseguimos las primeras ediciones, incluso no primeras, sino ya segundas, terceras, cuartas, pero de hace bastantes años, esto ya pasaba. Esto ya pasaba. O sea, hay autores que a lo mejor he leído hace 10, 15 años que aquí todavía no habían despegado y bueno, pues hay ciertas cosas que se nota que no es el idioma original. La gente, pues no debería de ser así. Bueno, vale, pero estamos acostumbrados a ello y no me parece tan grave. Yo creo que el libro se entiende perfectamente. Es un libro que, bueno, tiene muy pocas páginas, tiene menos de 300, son capítulos muy cortitos. Ya de por sí, John Scalzi, escribe de una manera que permite una lectura muy ágil y dinámica. Enseguida entras en la historia y una vez que entras ya no sales, ¿no? Es un artista en conseguir esto y a mí me ha parecido un libro muy entretenido y muy divertido. Ahora bien, porque va a haber gente que me va a decir, pero ¿cómo puedes decir eso si yo... Hay un personaje, Niam Heli, que es el Le Doctore Niam, que bueno, que usa el lenguaje inclusivo. Ya ha metido esto, no sé muy bien por qué, a mí no me agradó nada, pero bueno, tampoco me parece el fin del mundo. Es decir, es un personaje que habla así y la gente se dirige a él así y ya está. O sea, no tiene más. A mí cuando me dijeron que usaba lenguaje inclusivo pensaba que era en todo el libro y me quería tirar por una ventana, pero es solo en este caso y tampoco me parece raro, a mí me ha sido desagradable, pero tampoco es el fin del mundo. Es decir, yo creo que es una buena lectura. Es un libro que te lo lees en una tarde si tienes tiempo, o en dos, y a mí me ha parecido un libro bastante bueno. No es como La vieja guardia, pero me parece un buen libro, o sea, sinceramente. Yo la gente que está, no, es que es terrorífico, bueno, pues a mí no me parece terrorífico. Me parece un buen libro. El protagonista es Jamie Gray, que es una persona que se supone que tiene como un cargo ejecutivo en una empresa, en una startup, y de comida, de reparto de comida, y Uber al final se lo come, se lo come crudo, lo termina absorbiendo, pero antes de que eso pase, a él le despiden. Hay mucha referencia cinematográfica a películas como la de Eddie Murphy, ¿no? Que echan al que era el protagonista, o sea, bueno, es el protagonista, pero echan al que era el ejecutivo y le ponen a él, ¿no? Y era por una apuesta de 1 euro que se habían hecho. Bueno, pues el ricachón que sale aquí es así también, es fan de esa película y le echan por eso. Y la historia empieza ahí, cuando le echan, le hacen ser repartidor porque no tenía nada, porque esto pasa en la pandemia, y cuenta situaciones un poco dramáticas que se vivieron en la pandemia, y trabaja de repartidor. Y en cuanto Uber se come a la empresa, bueno, vende, ¿no? El empresario vende la empresa a Uber, pues le echan. Entonces está sin nada y en el último reparto que va a hacer, a una casa de un chico que conocía de cuando estudiaba, porque el protagonista, Jamie, está haciendo un doctorado relacionado con la ciencia ficción. Y bueno, pues se les cae en la empresa que tenía Tom, que es el chico al que le va a llevar la comida, y necesitan a alguien y le contratan. Y es supuestamente una ONG que trabaja para animales, ¿no? Animales grandes y con mucho trabajo de campo. ¿Cuáles son esos animales grandes? Los kaiju. Entonces, los kaiju no están en la Tierra, aunque alguna vez han pasado y ha habido problemas, y ahí se supone que nace, ¿no? La idea de Godzilla, según esta historia, en la cual hay una Tierra paralela que ocupa el mismo sitio que la nuestra, en el espacio, y bueno, cuando hay explosiones nucleares, la barrera se vuelve más débil y pueden cruzar unos u otros. Y hay una empresa, una ONG, que es la que gestiona todo esto y se supone que estudia y protege a los grandes kaiju. Él describe un ecosistema bastante grande, en el cual en la cima están los kaiju, que tienen como un reactor nuclear dentro, natural. Luego están los parásitos, que a la vez cazan otros seres.
son como un poco simbióticos con los propios kaiju, que son monstruos gigantescos, algunos vuelan, otros no, se pelean entre ellos, saben cómo se reproducen, o sea, intenta pues explicar un poco cómo es la vida en esa tierra y las cosas que pueden pasar si los kaiju vuelven otra vez o sea, a pasar a nuestra tierra. Los kaiju cuando son heridos o cuando les pasan determinadas cosas, empiezan a calentarse y terminan explotando. Cuando explotan es como una explosión nuclear, que es cuando esa barrera también adelgaza y pueden cruzar de un lado a otro. Entonces me parece interesante cómo hace lo de el ciclo vital del kaiju, cómo lo describe. Y me gusta bastante también el tema de los parásitos, otros seres que hay ahí alrededor, cómo se cazan unos a otros, ¿no? Cómo es el ecosistema, creo que está muy bien desarrollado y creo que se enmarca un poco, ¿no? Haciendo también referencias a las películas un poco más de culto sobre estos seres. A mí, como he dicho, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Más que, no voy a decir batallas, pero peleas de estos seres o tienen como un papel un poco más pasivo. Y para mí el asunto central es la crítica que hace lo que son los malos, entre comillas, que son esos empresarios corruptos que solo quieren dinero y que les da igual la vida de la gente y que lo que les importa es la empresa, que por cierto, el empresario del principio es también el que la quiere liar con los kaiju porque la empresa familiar sí se dedica al rollo armamentístico y sí tiene que ver con todo esto. Y ahí pasan bastantes cosas, tiene como una rivalidad y se basa un poco también el final en la relación, ¿no?, que había entre este empresario y el protagonista y se ve la naturaleza, ¿no?, de ese tipo de empresas y de ese tipo de gente. Y eso a mí también me parece bastante interesante. Es un libro que describe más un mundo que a lo mejor lo que nos pueden tener habituados este tipo de historias, pero eso no quiere decir que la historia no sea interesante, que la historia no tenga pegada y que la historia no te atraiga y te meta en ese mundo y parezca que estás viviendo en esa tierra paralela con esta gente de la ONG que pasan verdaderas calamidades en un mundo que es muy hostil porque incluso los animales o seres más sencillos pueden crear muchos problemas, ¿no? También el tema de los mosquitos, cómo son allí, cómo lo resuelven, cómo son los turnos, cómo se organizan, cómo es su campamento. Explica más ese mundo en sí que centrarse como tal en los kaiju. O sea, se centra más en la problemática y en ese mundo que en los propios kaiju en sí. Así que bueno, no quiero destripar mucho más, simplemente deciros que es un buen libro. A ver, este tipo de libros todos valen en torno a 20 euros, son así, pero es una edición que, bueno, tiene cosillas que pueden haber mejorado, sinceramente, pero tampoco desmerecen el libro ni al autor. Así que yo sí que recomiendo la lectura y que no hagáis caso a los pejilgueros, que lo veáis por vosotros mismos y luego ya me diréis a mí si tengo razón o no. Yo creo que deberíais de darle una oportunidad. John Scalzi nunca decepciona. Espero que no siga con el tema del lenguaje de género y con otras cosas woke. Espero y lo deseo, porque como sea así, al final terminaré dejando de leerle y buscándome a alguien que no esté intentando adoctrinarme religiosamente sobre algo. Así que, de momento no. Yo sí recomiendo el libro, con sus luces y con sus sombras, pero yo lo recomiendo encarecidamente. Un abrazo a todos y esta semana subiremos más contenido. Estamos haciendo gameplays, estamos haciendo tertulias sobre películas, vamos a hacer más relatos, estamos aumentando la producción y esperamos que os guste. Y también para la gente que llevéis mucho tiempo en el canal y no lo sabéis, tenemos cuenta de Instagram, está muy activa y subimos contenido exclusivo, así que deberíais de seguirnos allí también. Dejo el link en la descripción. Un abrazo a todos.